Lo que piensan de Jesús 5 famosas religiones. De todos es ampliamente conocido y aceptado el hecho de que Jesús dividió la historia de la humanidad en dos, antes y después de su nacimiento. En realidad es difícil imaginar cómo hubiesen sido estos últimos 20 siglos sin la existencia del cristianismo, tanto en lo positivo como en lo negativo que esa religión ha creado. La gran pregunta es, ¿por qué de tantos profetas y mesías, solo Jesús dejó huella en el mundo occidental? ¿Qué dijo o hizo para que su religión acabara teniendo proyección universal? Probablemente nunca pensó en fundar una nueva religión, sino sencillamente proponer una forma distinta de vivir las relaciones de los hombres entre sí, no basada en el poder, sino en la fraternidad, en el amor y el respeto a la humanidad, sin ver si eran blancos, negros, indios, homosexuales o lesbianas. Pero hablemos de estas 5 religiones. Hinduismo. Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo. De acuerdo con esta religión, en una de las escrituras sagradas del hinduismo, el Bhavishya Purana, que data de hace 3000 años aproximadamente, se anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha. Esta escritura predice que va a llegar un enviado de Dios que llamarán Avatar. En sánscrito significa aquel que desciende, es decir, que desciende del mundo espiritual al mundo material con un mensaje divino, de amor y de paz. De acuerdo con algunos líderes de esta religión, muchas de las enseñanzas del cristianismo tienen influencia de la tradición hindú: amar al prójimo, servirle al semejante, actuar sin violencia, etc. El hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro, como un ser iluminado. De hecho, hay una corriente de pensamiento dentro del hinduismo que encuentra paralelismos entre Jesús e Ishwara, uno de los múltiples nombres de Dios en el hinduismo. Los hinduistas parten del principio de que es demasiado ingenuo pensar que Dios se ha revelado una única vez a través de un único personaje y a un solo pueblo. Por eso, lo común para ellos es que Dios se esté revelando en distintas formas y continuamente. Budismo. La esencia del budismo es la superación del sufrimiento. José Castelao, reverendo Toan Sunim, del Templo Zen de la Ciudad de México, comentó lo siguiente: para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad. No lo veo como un Dios. Su mensaje de amor me acerca a Él, pero si lo veo como un Dios, entonces su figura se hace tan lejana que jamás lo podría imitar. Cuando al Buda le preguntaban sobre Dios o sobre dioses, siempre guardaba silencio. No está en el hombre la capacidad de entender la existencia o no de un Dios. El problema del budismo es cómo reducir nuestro sufrimiento por un lado y cómo desarrollar sabiduría por el otro. Las enseñanzas del budismo, cuyo fundador fue Siddhartha Gautama, o el Buda, se difundieron en la India 500 años antes del nacimiento de Jesús. En el budismo existen personas como Jesús, que en el proceso de despertar han logrado cultivar excepcionales capacidades mentales, una gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y de compasión hacia el prójimo. A estos individuos se les conoce como Budas o Bodhisattvas, es decir, seres despiertos, héroes o guerreros espirituales. El Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, asegura que contemplar a Jesús de Nazaret bajo la óptica de estos modelos humanos nos ayudaría a entender totalmente su naturaleza. Judaísmo. La tradición judía subraya que Jesús nació, vivió y murió como judío. En la visión monoteísta judía es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Marcelo Polakov, presidente de la Asamblea Rabínica de Latinoamérica, comenta que Jesús es percibido únicamente como un maestro y un rabino. También comentó
que lo que plantea una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver no con la figura de Jesús en el sentido histórico, sino con la idea de Jesús como un Mesías. Compartimos la idea de Jesús, pero diferimos en la idea de Cristo. En el judaísmo se cree que Jesús no es considerado el Mesías, porque las expectativas que planteaban los profetas para la llegada del Mesías no se vieron realizadas. Si tomamos los relatos del Nuevo Testamento, vemos que muchas de sus enseñanzas coinciden con las que habían manifestado algunos de los fariseos más prominentes de su tiempo. Jesús tampoco es considerado un profeta para los judíos, pues la profecía terminó 400 años antes de la época de Jesús. El último profeta en la tradición judía fue Malaquías. Esto según la creencia judía. Islam. En el Islam, Jesús o Isa en árabe es considerado como Abraham, Moisés, Mahoma, uno de los más grandes profetas de la humanidad. Jesús fue el hijo de María y no de Dios, según la doctrina del Islam. Se cree que Jesús fue un siervo de Dios, igual que se cree que su madre fue una santa sierva de Dios. Ninguno de los dos son socios de Dios en la administración del universo. Esto según el Islam. En el Islam, Jesús no es visto como un intercesor ante Dios. Fue un ser humano a quien, de acuerdo con esta religión, no se le reza ni se le pide nada. Jesús es mencionado abundantemente en diferentes suras o capítulos del Corán, que es el libro sagrado del Islam que le fue revelado al profeta Mahoma 6 siglos después del nacimiento de Jesús. En el Corán se reconoce la habilidad de Jesús para hacer milagros. Masonería. Aunque la masonería no es como tal una religión, sino más bien una corriente filosófica, una escuela del libre pensamiento, es bien sabido que siempre han estado de alguna manera relacionados con perfiles o sentimientos religiosos. De hecho, en la masonería se cree en Dios como el gran arquitecto o creador de todo, y también creen en Jesús. Aunque los masones creen en Jesús como modelo, no visto desde el punto de vista religioso, sino como un ejemplo de lo que la masonería tiene como sus columnas principales: la fraternidad, el perdón, el amor hacia nuestro prójimo y la creencia en un Dios. Los masones indican que Jesús a los 12 o 13 años partió hacia la India para ampliar sus conocimientos naturales, como los practicados por los yogis hindúes, al ser descubierto por Ravana, un joven príncipe hindú, cuando Jesús hablaba con sabiduría en el templo entre los sabios, siendo aún un pequeño adolescente. Controlar el ritmo cardíaco, levitar, producir fenómenos de bilocación, caminar sobre el fuego sin quemarse, controlar el dolor físico, desdoblarse psíquicamente por medio natural o en un trance inducido, eran y son elementos comunes y cotidianos a un yogi avanzado. El ayuno, el poder de sanación por la mente, etc. Todo esto y más aprendería y pondría en práctica Jesús en su viaje a la India. Otra teoría masónica indica que Jesús estuvo un tiempo con los esenios, al tener una afinidad natural con ellos, como lo es el amor al prójimo, la humildad, la institución de la cena, etc. Recibió de ellos la tradición esotérica de los profetas, incluyendo la doctrina del Verbo Divino, la cual dice que la más elevada manifestación de Dios es el hombre, que por su constitución, su forma, sus órganos y su inteligencia es la imagen del ser universal y posee sus facultades. Se sometió a su disciplina, estudió los secretos de la naturaleza y se ejercitó en la terapéutica oculta. Finalmente, recibió el más profundo secreto, la iniciación superior del 4º grado, la que solo se concedía en caso de tratarse de una misión profética. Si Jesús viajó tanto durante su juventud a otros países, se ha planteado el hecho de que, acorde a sus conocimientos hindúes, como el manejo del dolor, la disminución del ritmo respiratorio, etc., pudo haber bajado vivo de la cruz, ayudado por sus discípulos y por las mujeres del grupo. También contribuyó el hecho de que se había corrido la noticia de que Jesús había fallecido enseguida, mientras que los crucificados solían estar días enteros vivos.
pero sobre si Jesús murió o no crucificado, tengo un tema que pueden visitar en el recuadro que aparecerá al final de este video. De lo que sí estamos seguros es de la existencia de Jesús, ya que hay muchos documentos y religiones, corrientes filosóficas que así lo respaldan, y también que Mesías o no, es un gran maestro que marcó al mundo con sus enseñanzas, pero sobre todo, que vino a este mundo no a juzgar ni a criticar, sino a unir, perdonar y amar. Solo es cuestión de que los seres humanos, independientemente de nuestra religión o pensamiento, nos unamos en esa misma enseñanza y amemos y respetemos a nuestro prójimo.